Patricia, contame un poco tu historia, cómo te diste cuenta que tus nenas eran víctimas de abuso sexual. Bueno, en realidad se dan varias situaciones. Mis nenes empiezan a cambiar ciertas actitudes. Por ejemplo, empiezan con cuestiones como que cuando los quería desvestir para bañarlos gritaban que les hacía daño, cuando los quería cambiar y ponerle de pijama para acostarse a dormir gritaban diciendo lo mismo y no querían que los desvistiera. Empiezan con que en el jardín me recomiendan que lo lleve a una psicóloga porque el nene presentaba un grado de agresión así bastante importante. Por ejemplo, en un momento en la entrada le agarra a la maestra a las patadas, se hacían pis y caca encima, sí. Y bueno, y se dan varias situaciones hasta que finalmente un sábado una amiga mía venía a casa a jugar a las cartas, a comer una pizza a la noche. Yo los acuesto a cada uno en su camita y me quedo esperando que se duerman. El nene va gateando hasta los pies de la cama de él, salta a los pies de la cama donde yo estaba sentada y viene y me da un beso con lengua, mordisco, todo. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy amando, me dice. Perdón, Patricia, recordanos qué edad tenían los chicos. 3 años y medio. Entonces yo le digo, ¿pero quién te enseñó eso? Me dice, vos. No, mamá no te enseñó eso. ¿Quién te enseñó eso? Me dice la hermana, me dice el nombre de la hermana y le digo, no, es muy chiquita, no te puede enseñar eso. Y ahí se me niega a seguir hablando, se acuesta y no me cuenta. Cuando viene mi amiga, bueno, yo le cuento, ella iba a ver a su abogada el lunes y me dice, ¿querés que le cuente a la abogada? Digo, bueno, queda ahí. El domingo yo voy a comer a lo de mi mamá con los nenes, le cuento a mi mamá me dice, mira, yo no te había dicho nada para que no pensaras que era una vieja loca, perseguida, qué sé yo. Dice, pero yo estaba cocinando, ella me los cuida los nenes, cuando yo trabajo y ella estaba cocinando y ellos estaban jugando en el comedor y la escucha a Martina haciendo jadeos. Entonces le pregunta qué era lo que estaba haciendo, ella le dice que nada, y queda ahí. Mi amiga me llama, me dice que la abogada le dijo que lo llevó una psicóloga. Yo después de que en el jardín me recomendaran al psicólogo y que la abogada me mandara al psicólogo, yo saco el turno en la psicóloga. La psicóloga me dice que ella ve indicios que lo lleve al médico pediatra y que los revise. Entonces lo llevo al médico pediatra y el médico pediatra los revisa y me dice que se ve en la obligación de hacer la denuncia. ¿Qué veía el médico pediatra? ¿Cómo se dio cuenta el médico pediatra encontró en la nena una fisura anal con la dilatación espontánea y espasmódica del ano, no sé cuántos segundos no recuerdo ahora, y escoriaciones. Y en el nene tenía un líquido blanco que le suturaba del pitito, que él no se atrevió en ese momento a hacer un hisopado porque es muy doloroso, y me dijo, los va a revisar el juzgado, se los van a hacer ellos. Bueno, ahí empezó un periplo judicial en el cual primero los profesionales quisieron hacer la denuncia. Del tribunal de menores le dijeron que estaban en feria, que no se le iban a tomar, que fuera yo con los certificados de ellos a la parte civil a hacer la denuncia y con mi abogado. Bueno, yo recurro a la abogada esta que me había mandado a la psicóloga y la abogada me dice que no correspondía hacer la denuncia en sede civil y que había que hacerla en sede penal y que para suspender las visitas directamente las íbamos a suspender nosotros después de hacer la denuncia con una carta documento donde le notificábamos que estaba siendo denunciado por eso y que le suspendíamos las visitas. Perdón, me parece que no quedó claro quién sería supuestamente el abusador de tus chicos. En realidad hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era el abusador. Claro.
O sea, ellos no habían indicado todavía una persona en particular. Surge después, cuando empiezan el tratamiento psicológico, que señalan al padre y a la mujer que en ese momento vivía con el papá. Sí, yo no sabía. Hay muchas cosas que nosotros no sabes hasta que no te pasan. Por ejemplo, los nenes jugaban siempre a limpiar. Todos sus juegos eran de limpieza. No tenían juegos como los otros nenes, sino que siempre agarraban un trapito, limpiaban, una escoba, barrían, claro. La nena, por ejemplo, hacía agarraba una pared, por ejemplo, y se ponía a besar la pared. Juegos que yo no sabía en ese momento, pero eran juegos que indicaban que a ellos les estaba pasando algo. Conductas sexualizadas que vos no entendías el porqué ni quién lo podía. Claro. Y lo que me explicaba después la psicóloga, que estos juegos de limpieza tenían que ver con que ellos se sentían sucios. Entonces todos los juegos que hacían eran de ese tipo. Del asco también. Sí. Después, una vez nos pasó, por ejemplo, que empezaron con situaciones que, como el papá por ahí los iba a buscar al jardín, no querían ir más al jardín, y le pasó, por ejemplo, una vez a mamá que la llaman del jardín en el horario que yo estaba trabajando, que Martina estaba descompuesta. Entonces mamá los va a buscar y se los lleva a los dos, porque no podía dejar uno después ir a buscarlos, se los lleva a los dos. Cuando salen, la nena le pregunta a ver si el papá le iba a ir a buscar. Ella le dice, no te va a venir a buscar. Y bueno, hicieron 2 cuadras, estaban en la plaza y se le habían pasado toda la recompostura. O sea, si bien el papá tenía suspendidas las... Ellos seguían con la idea de que podía aparecer. Claro, como era algo habitual. Era algo, claro, hasta que ellos lograron entender que no se iba a volver a acercar, los miedos de ellos estaban. O sea, empezó a descubrirse el agresor en ese momento. Claro, sí. Uno no lo sabía abiertamente, pero lo sospechaba. Claro, una vez que empezaron las entrevistas con la psicóloga, de a poco se fueron largando, y en realidad pasó algo que a mí me puso muy mal, porque ellos cuando iban a las visitas, tenían visitas asistidas por violencia familiar, iban con una psicóloga. No entendí eso de violencia familiar. Nosotros nos separamos, me separo del papá cuando ellos tenían 3 meses por violencia física. Y ¿Contra vos? Contra mí y contra los nenes. Y el juzgado le pone un asistente social para que los acompañe en las visitas. Mi nena se iba a los gritos que no quería. Y la asistente social le pregunta al juez si era necesario que la nena fuera, porque bueno, la situación era bastante fea. Entonces el juez le dice que sí. Entonces yo agarro a la nena y le digo, mira, la llamo por el nombre y le digo, mira, vos sos muy chiquita, vos ahora no podés decidir, cuando seas más grande te van a escuchar, pero ahora tenés que ir. ¿Qué te pasaba a vos? No, con que esto te de que tus nenes vayan a pesar de... No, que yo en ese momento todavía no sabía el tema del abuso. Yo suponía que era una cuestión de relación, que no se sentían bien, qué sé yo, nunca me imaginé que estaba pasando una situación así. De hecho, venían con situaciones como mamá está en el cielo, el abuelo se va a morir, qué sé yo, y yo pensé que ellos les llenaban la cabeza. Entonces, nunca me imaginé que era una forma de amedrentarlos para que no contaran lo que estaba pasando. Entonces, bueno, cuando... Estaban amenazados. Claro, entonces yo cuando le hablo así a la nena, le digo, mira, vos vas a tener que ir, estás obligada a ir, vos sos muy chiquita, todavía no te voy a escuchar, qué sé yo. Cuando yo me entero de esta situación y que no hablaban ellos, no decían quién era, yo me di cuenta que yo misma la había callado. Entonces, ¿cómo? Claro, porque yo le había dicho que nadie la iba a escuchar, que ella era muy chiquita y nadie la iba a escuchar. Entonces, antes de una de las entrevistas con la
psicóloga, le digo, mira Martí, vos sabés que vos ya creciste, ahora sos más grande, ahora si vos te animás a hablar, la gente te va a escuchar. Y bueno, fue como que le di el permiso de hablar, y bueno, cuando fue que la entrevista con la psicóloga le contó quién la hacía, y bueno, y ahí empezó toda esta situación de... ¿Qué le hacían? Yo, ¿Podés contar, Patricia? yo no quise ver mucho las cámaras porque no sabía cómo iba a reaccionar. Pero sé algunas cosas puntuales que las sé porque he leído parte del expediente. Hablan de que le introducían cosas en la cola a mi nena, y que mientras el padre le hacía eso a ella, por ejemplo, la mujer le chupaba el pitito a él. Esas son algunas poquitas cosas que yo sé, porque la verdad no la quise ver. ¿Y qué dijo el pediatra en tribunales? ¿Declaró? El pediatra los llaman a declarar y le preguntan a ver si esto que tiene la nena puede ser por alguna otra, o sea, a qué se debe. Él le explica que se puede deber a varias enfermedades distintas, las nombra y dice que Martina no tenía ninguna de esas, explica, pueden ser por estas enfermedades, pero esta nena no tenía ninguna de estas enfermedades ni ninguna crónica. Entonces le preguntan a qué se debe y dice a la introducción reiterada de un objeto. Cuando lo sobresean al imputado, dicen que citan a las palabras del pediatra, diciendo que esto puede suceder por ciertas enfermedades, y toda la parte donde él dice pero la nena no tenía nada, la omiten directamente. Parcializan el la testimonio prueba, de los peritos, sí, para exonerar. Sí. ¿Qué fiscalía intervino? Fiscal Luis Humberto Piotti, el juez de garantías Alberto Moragas, y estaba Dicósimo, el escribiente que llevaba la causa. ¿Había un perito de oficio en la causa? ¿Algún psicólogo? En realidad lo que nos sucede es que cuando se radica la denuncia, en realidad había otra fiscal que en realidad estuvo 2 meses nada más, 2 meses y medio, porque entró para jueza. En ese momento se manda a hacer la pericia física. Se había hablado de que la pericia se iba a hacer en el Tribunal de Menores, con una médica pediatra de niños que tenía el Tribunal de Menores, que tenía una lupa especial y se veían las lesiones con más detalle, etc. Cuando nos citan, nos manda al hospital general, estaba el médico de policía de adultos, nos recibe a mi papá y a mí diciéndome que este era un delito muy difícil de probar. Lo único que hace es acostarlos en la camilla, abrirle las piernas y decir que él solo veía la fisura en la nena, no veía la dilatación, y no tomó ningún hisopado del nene, que el médico pediatra de ellos no se lo quiso hacer para no revictimizarlo. El médico de policía nunca lo hizo. Y bueno, y nosotros nos enojamos con esta situación. Un médico de policía de adultos. De adultos. Porque no se los había mandado como habíamos quedado a la del pediatra, de menores. Entonces, 2 meses después, nos derivan al médico pediatra del Tribunal de Menores, que en realidad ya después de 2 meses, ninguno de los dos no tenía ninguna secuela. Ahí interviene un psicólogo, licenciado L'Oreal, que quiere hacer unas entrevistas con los nenes. Cuando lo llevo, el padre estaba en la puerta. Entonces yo me bajo y les digo, no. El padre de los chicos. El padre de los chicos. El agresor. El agresor estaba en la puerta antes de que ellos entraran a esta entrevista con el psicólogo. Le digo, no, los niños no se van a bajar si el papá está en la puerta. Entonces me dicen, el Tribunal de Menores tenía una entrada por la parte de atrás. Me dicen, bueno, ustedes entren por atrás que yo voy a hacer que él no esté. Cuando me bajo con los nenes
y entramos, abrimos la puerta así enfrente a la puerta de atrás, o sea que le habían cambiado de la puerta de adelante a la puerta de atrás y estaba el papá. Entonces yo me niego a eso y con los abogados presentamos una denuncia por lo que hace el licenciado. Lo cual hace que, bueno, después él... ¿Quién es ese licenciado? Adolfo L'Oreal. Psicólogo. Psicólogo. De oficio. Sí. Bueno, eso hace que después cuando se realiza la cámara GESEL oficial, Sí. no sea él el psicólogo que la toma porque él se excusa por estar denunciado. Bueno, después de esto, se acuerda con la fiscal que se iba a hacer una entrevista para ver si los nenes fabulaban o no fabulaban con el sistema de cámara GESEL. Para evitar la revictimización, que los vuelvan a llamar, etc. Tuvimos la mala suerte, bueno, que la fiscal que estaba se retira y entramos en un periodo donde entra un fiscal provisorio muy corto, después entra la feria y viene el fiscal que está ahora. Cuando entra el nuevo fiscal, nosotros ya teníamos la fecha para la entrevista, se cambia la fecha para la entrevista, se nos dice que no se va a hacer con el sistema de cámara GESEL, se utiliza una excusa bastante burda, donde dicen que porque se estaría violando el secreto profesional, cuando en realidad es, digamos, una acción judicial que no tiene nada que ver con el secreto profesional. No, sí, realmente no entiendo la comparación. Bueno, la cuestión es que se decide tomar la entrevista más adelante sin el sistema de cámara GESEL. Nosotros ahí empezamos una lucha que nos llevó casi 2 años, donde pedíamos que se le tomara el testimonio a los nenes bajo el sistema de cámara GESEL. ¿Por qué? Porque la idea del fiscal y el secretario que él tenía era que le iban a tomar el testimonio ellos, el fiscal, con el asesor de menores en una oficina, donde le iban a tomar la declaración y después los iban a citar a juicio oral para que volvieran a contar todo de vuelta. Entonces, bueno, nosotros decidimos seguir luchando por la cámara GESEL. Se hace una primer cámara GESEL de parte para resguardar el testimonio de ellos, porque tenían 3 añitos y medio y todo lo que ellos iban contando se iba a ir perdiendo a medida que fueran avanzando en edad. Sí. Entonces, la primera cámara GESEL se hace solo de juegos y de dibujos para que quedara plasmado en algún lado lo que ellos estaban contando con sus cuerpos, con el actuar que tenían, con lo que dibujaban, etc. ¿Y quién asiste a esa cámara GESEL? Y ahí asisten, bueno, ahí como era una cámara GESEL de parte, la decidimos hacer, pedimos ayuda al cura párroco de nuestra ciudad, que nos dieron lugar para hacerla. Se hizo María Auxiliadora, un lugar que hay para niños en nuestra ciudad. Intervienen gente de derechos humanos de la provincia, gente de minoridad, o sea, digamos, personal que mandan, inclusive mandan de CASACIN, de Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, un representante, que después va a pasar a ser perito, psicólogo, no, psiquiatra en la causa. Ajá. ¿Cuál es el nombre? Enrique Stola. La verdad que le debemos mucho a Enrique porque él nos enseñó un montón de cosas que no sabíamos de cómo manejarnos con el tema judicial. Pero bueno, vieron la cámara GESEL, testimoniaron, o sea, certificaron, fue certificada por la escribana que nosotros habíamos llamado y la firmaron y la ratificaron cada uno de los que estuvieron presentes y se incorpora a la causa. Bueno, ahí ya tuvimos los primeros, digamos, encontronazos con el tema judicial, porque bueno, no les gustó mucho que nosotros hubiésemos hecho la prueba que ellos no habían hecho todavía. Igual seguían con la postura que ejercieras tus derechos. Claro, de que no iban a hacer la cámara
y no le iban a tomar testimonio hasta que no tomaran el testimonio del papá, de la hermana del papá, de los remiseros que los llevaban, de la psicóloga que lo atendía el papá. Bueno, tomaron un montón de testimonios antes de pensar en el testimonio de los nenes, porque supuestamente esos testimonios eran necesarios para tomar después el testimonio de los nenes. Que contraría toda la legislación que protege los derechos del niño. De hecho, en toda la cosa nos pasó que los derechos de los niños dicen que entre el derecho de un niño y el derecho de un adulto prevalece el derecho de un niño, pero en Tandil siempre prevaleció el derecho del adulto, siempre. O sea, la ley 26.061 no la leyeron. Nunca. Bueno, después de eso se realiza este peritaje para ver si los nenes fabulaban o no fabulaban. Sí. Y nosotros seguíamos peleando porque se les tomara el testimonio y ellos seguían negándolo, diciendo que había medidas más importantes para producir. Con lo cual, después que se realiza ese peritaje para ver si fabulaban o no fabulaban, decidimos hacer la segunda cámara GS, donde ya se preguntara el mismo tenor de preguntas que se le habían hecho en la entrevista para ver si fabulaban o no. Porque la idea era que no se pudiera decir que los habíamos inducido en el testimonio. Entonces la idea era mantener con la primera cámara que no se hiciera ningún tipo de preguntas y con la segunda mantener el mismo tipo de preguntas que se habían hecho en el peritaje. Bueno, se volvió a pedir a la gente que había participado en la primera, estuvieron todos presentes, se presentó en la causa. Y bueno, y seguimos peleando para que se tomaran esas por todo. Nos llevó 2 años, nos llevó una denuncia al abogado, que no atendía en ese momento, porque ya llegó un momento que al fiscal le molestó el tenor con el cual le pedíamos que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Entonces lo denuncian al abogado diciéndole que lo había maltratado en su escrito. Y gracias a ese Tal último vez había escrito, manchado su investidura, que claro, parece nosotros en realidad lo amenazamos con denunciarlo. Lo amenazamos con denunciarlo y entonces ahí se realiza la tercera cámara GESEL, de la cual se excusa el licenciado L'Oreal en realizarla, porque bueno, ya estaba denunciada por nosotros, y se realiza en el Tribunal de Menores de Azul. Ahí bueno, termina la cámara GESEL, sale el juez, le dice a mi papá que ya con eso va preso, sale Enrique Stola, que era nuestro perito psiquiatra, nos dice que el testimonio es contundente, que hay que pedir la prisión preventiva. El abogado le pide al juez la prisión preventiva, le dice que a él no le corresponde, que lo tiene que decir el fiscal, se lo pide al fiscal, el fiscal dice que quiere escuchar el testimonio de los peritos. Se le pide a los peritos que se expidan en base a ver si había rasgos de fabulación o de mendacidad y si el testimonio era veraz. Y bueno, los peritos se expiden, la perita oficial dice que no hay fabulación, que el testimonio es veraz y que no hay contaminación de la prueba. Importantísimo. Los peritos de parte nuestra dicen lo mismo, la única perito que dice lo contrario es la perito de parte del imputado. Por supuesto, nosotros pensamos que iba a haber una medida que hasta ese momento no se había tomado, que también la pedimos hasta el hartazgo, de protección de los nenes, donde se pusiera una medida de no acercamiento o algo por el estilo, porque aparte, bueno, era una persona que aparte de haber hecho esto, era agresiva y que nosotros nos habíamos separado cuando los nenes tenían 3 meses por la violencia física. Contra Entonces los le tres. teníamos en realidad contra el nene varón, en ese momento fue contra mí. Pero le teníamos miedo a la reacción que él tuviera. Ellos en ningún momento, ninguno, tomó una medida de protección para que no se acercara. Y lo que hicieron sí fue desacreditar el testimonio o sea, el informe de la perita oficial y la forma en que tomó la cámara GESEL.
dijeron que la perito que ellos habían seleccionado y habían puesto, a la cual ellos mismos, el juez y el fiscal, le decían qué preguntar, había inducido en el testimonio a los niños y descartaron el valor de la recompensa. Entonces, bueno, ahí nos piden un peritaje para los alumnos. Se hace un peritaje donde el fiscal pide para mí a ver qué indicadores de síndrome de alienación parental yo tenía. Y nosotros pedimos unos puntos de pericia para la otra parte. Para el imputado. Claro. Se hace... Perdón, ¿eran los imputados o los imputados? Los imputados. Sí. O sea, tu ex marido y su pareja. Sí. Sí. Que a esa altura me parece que ya estaban casados, porque avanzada la causa ya se casaron ellos. Legalizaron el vínculo. Yo en un momento, y esto lo voy a aclarar porque me suena hasta ridículo, yo me separo cuando los nenes tienen 3 meses por violencia física. Y él se casa cuando los nenes tenían 3 años y medio. Y el juez y todos es como que atacan diciendo, no, la madre está alienada, la madre está enojada porque él se buscó otra mujer. Yo en 3 años y medio no volví con él. Claro, ¿me entendés? O sea, yo me fui con mis hijos y tuve que enfrentar vivir sola y enfrentar una situación bastante complicada porque eran nenes chiquitos, yo estaba sola con ellos, tuve que irme a la casa de mi mamá sin nada. Pero me fui porque no podía aguantar más esa situación de que le levantara la mano a un bebé tan chiquitito. Porque digo, me va a matar los chicos. De 3 meses. De 3 meses. Y tuve que aguantarme que me dijeran que yo era una madre alienada y loca porque suponía que yo estaba enojada porque se había casado con otra persona. La realidad, sinceramente, no me importaba. Pero bueno, esa es una de las excusas que han escuchado y que yo vengo hace mucho, cuando veo las notas que se hacen a veces a las personas que pasan por esto, que es una excusa muy común en el Poder Judicial el echarle la culpa a la mamá que está loca y alienada. Y yo digo, ¿cuántas veces? ¿Cómo dio tu pericial? Bueno, y entonces me hace la pericia. Sí. La pericia, los peritos oficiales dicen que yo no tengo el síndrome de alienación parental. Y de los imputados dicen que son de los dos, dicen que son inmaduros sexualmente, que no tienen control de la ira, y bueno, no recuerdo ahora bien todos los puntos que había, pero no les da bien el peritaje a ellos. Automáticamente, tanto el fiscal como el juez se olvidan de esos peritajes, cuando dictan el sobreseimiento, no nombran ninguno de esos peritajes. ¿Cómo dictan un sobreseimiento con todos esos antecedentes, con esas cámaras? Hay más antecedentes de oficio. Eso, Hay más antecedentes porque hay testimonios de maestras, hay testimonios de testigos. Sí. Y se llega al punto en que se dicta un sobreseimiento, ¿sí? Que el juez dicta el sobreseimiento diciendo que yo soy una madre alienada y loca, que los indujo a los nenes en el testimonio, omite... todas esas cámaras GESEL. Todas esas cámaras GESEL, omite que los peritos oficiales dicen que no soy una madre alienada y loca, omite donde dicen que ellos tienen problemas sexuales y de control de la ira, y omiten la pericia física. En realidad no lo omiten, ahí sucede algo que es súper grave para mí, desde mi lado de mamá, como persona normal que no alcanzo a entender las cosas que pasan. Mi nena había tenido de nacimiento una fisura anal. Hasta los 3 años y medio que pasa esto ya no tiene nada. Entonces el fiscal dice, bueno, yo ahora tengo dudas sobre la prueba física, voy a pedir que se expida a la Academia Nacional de Medicina. Le manda a la Academia Nacional de Medicina un peritaje donde le pide que conteste 3 preguntas. La primera es a qué se debe una fisura anal. La academia hace lo mismo que hace el médico pediatra, describe todas las enfermedades que la pueden producir. Él le pregunta en la segunda a ver si podría ser a reacción de alguna cuestión de violencia entonces ellos dicen que sí, que puede ser por el tema del abuso y que en ese caso se tendría que haber utilizado el protocolo de la CI para analizar
el tema del abuso. Y entonces él después le pregunta si una nena que estuvo enferma desde el nacimiento hasta el año de vida, si después de eso se enfermó a los 6 meses otra vez, si después de haber estado enferma ahí al año se volvió a enfermar, y describe una serie de situaciones desde el nacimiento hasta los 3 años y medio que nunca existieron, para preguntarle a ver si esto puede ser una recidiva de estas lesiones anteriores. O sea, condiciona sí. la respuesta. Entonces, la academia le dice que a mero carácter informativo le va a responder porque no tiene las constancias de la causa. Que sí, puede ser una recidiva de una lesión anterior. A lo cual, cuando nosotros vemos eso, lo denunciamos al fiscal. Por segunda vez. La primera vez fue cuando, después de la Cámara Gesell, desacredita el testimonio de los menores y desacredita el trabajo de la asistente social, del juzgado, de la psicóloga del juzgado, y no toma ninguna medida. Es más, archiva la causa. Después de la Cámara Gesell la archiva, es el primer archivo de la causa. Nosotros logramos el desarchivo pidiendo las pruebas que faltaban, y bueno, y se llega a esta instancia donde él pide a la academia, entonces lo denunciamos por segunda vez. Y le pedimos al juez que lo aparte. El juez lo mantiene en el cargo y dice que esto en realidad es una diferencia en la valoración de la prueba. O sea, que él inventara cosas que no existían, para el juez era una diferencia en la valoración de la prueba. Con lo cual, ese informe queda incluido en la causa. Entonces nosotros pedimos que la academia se expida sabiendo que iba a saltar que ellos habían dado información falsa. Sí. Entonces ellos ¿qué hacen? Dicen que se comunicaron telefónicamente con la academia y la academia les dijo que ellos no tomaban ninguna causa en particular. Lo que nos llamó mucho la atención, que se habían contestado la pregunta del fiscal donde nombraba cosas que tenía una paciente. Sí, algo entonces, personal. Por un lado, sí contestaban a preguntas del fiscal donde hablaban de algo personal, y ellos mismos dicen que no lo hacían en carácter de pericia, porque no tenían la causa, y por el otro lado, cuando supuestamente ellos lo llaman por teléfono, dicen que no toman las causas para analizarlo. O sea que como que se contradicen con lo que dice el informe. Pero bueno, eso queda así, queda el informe incluido, y el segundo archivo de la causa se produce cuando el fiscal dice que la academia en su peritaje dijo que esto podría ser una recidiva de una lesión anterior, que él cometió un error material y de tipeo al decir que había indicio suficiente y prueba vehemente del delito de abuso sexual agravado, a lo cual nosotros pedimos el nuevo desarchivo. El fiscal general recibe todo esto, el fiscal general analiza todo y le dice al fiscal de acá que hay pruebas, nombra todas las pruebas que hay y le dice que está siendo subjetivo en la valoración de la prueba y le manda llamar a 308. Es ahí que, bueno, después de mucha lucha, nosotros pedimos el 308 muchas veces y nos habían dicho que no, se encuentra obligado a llamar a 308, lo llama a 308 y entre toda la prueba que había, lo único que se anexa después 308, o sea, es el 308 y no hay nada más, y el fiscal pide sobreseimiento del imputado. El 308 es el llamado indagatorio. Sí, Se llama indagatoria, o sea que están todas las pruebas que existen hasta el momento y lo único que se agrega después del desarchivo de la causa es la declaración indagatoria de los imputados. Eso es suficiente para que el fiscal considere que no hay suficiente prueba y lo sobresea, a lo cual apela el juez el sobreseimiento y el fiscal general y le dicen que no corresponde que el fiscal pida el sobreseimiento y vuelve la causa. Entonces el fiscal se ve obligado a pedir la elevación a juicio. En realidad lo deriva al juez para que se eleva a juicio. A esa altura el abogado defensor pide el sobreseimiento.
el juez analiza todo y le da el sobreseimiento, diciendo que el testimonio de mis nenes no es creíble, más allá de que los peritos oficiales dicen que es veraz y tiene contaminación de la prueba. O sea, él se coloca en alguien más conocedor que los peritos oficiales. Exacto. Diciendo que yo soy una madre alienada y loca, a pesar de los que peritajes oficiales dicen que yo no tengo el síndrome de alienación parental. Y o sea, él aludiendo, dice, no me importan todas las pruebas. no me importan todas las pruebas, lo sobreseí. ¿A qué pensás que se debe esta parcialidad jurídica, esta injusticia? Realmente, a fe cierta no lo sé, pero supongo que tiene que ver con que, bueno, el papá de mis nenes es personal de la Fuerza Aérea, a que la señora de él tiene un hermano preso por tener un prostíbulo donde había trata de menores. Otras razones así no se me ocurren, pero las cosas que son más llamativas de esto es eso. ¿Y en este momento en qué estado se encuentra la causa? Y en este momento están sobreseídos los imputados. Sí. Nosotros apelamos a casación. Casación no quiso tocar la cuestión de fondo y por una cuestión formal dijo que el recurso no era admisible. Y bueno, y nosotros presentamos un reclamo a casación porque consideramos que esa cuestión formal estaba bien, y con eso se apela a la Corte. O sea, la Corte decide si el recurso estaba bien presentado o no. Para ver si alguien se decide a analizar lo que es la cuestión de fondo. Y Patricia, finalmente, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puede ayudar la red de contención en este caso? Y nosotros intentamos hacer justicia y creemos que la única forma de hacer justicia es que todo el mundo sepa lo que está pasando. Buscamos de alguna forma llamar la atención a la sociedad para que acá en Tandil el abuso sí sea un delito. El abuso es un delito a pesar de que Tandil no lo considere. Bueno, un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Gracias.